Gracias por la invitación. Debo confesarles que esto del tema de salud de nuestro templo, aún siendo médico, es algo que estamos caminando, estamos, no sé, tratando de galopar o volar en esto para entender cómo Dios mira el cuerpo. Porque una de las cosas que ha hecho como daño es esta como separación, esta desintegración entre espíritu, alma y cuerpo, cuando el diseño original es totalmente distinto. Y como Jesús vino a restaurar todas las cosas, también esto debe ser tocado. Entonces, lo primero es posicionarnos en Efesios 1. Creo que es una buena forma de partir, porque aquí el Señor nos dice cómo Él nos ve, cómo Él nos siente, cómo Él nos posiciona, ¿ya? Y Él está hablando en Efesios 1 de que somos benditos con toda bendición, toda bendición. O sea, eso no excluye a ninguna parte de nuestro ser. Y Él dice bendición espiritual en Cristo. Y siempre en este capítulo repite, y en el Mesías, y en Cristo. O sea, todo es hecho en Él. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él. Nos predestinó en amor. Está hablando de que Él ya nos ha bendecido, que Él nos ha posicionado, que Él hubo una elección en el amado, que nosotros fuimos escogidos en el amado, aún antes de la fundación del mundo. Todo esto fue ganado por su sangre. La redención es gratuito, o sea, es un regalo, es un escoger en la voluntad de Él, como Él quiso, dice, como Él le complació hacerlo. Habla de riqueza de su gracia, habla de sobreabundar en sabiduría, inteligencia. También habla de un reunir todas las cosas en el Mesías. Y entonces este reunir cielo y tierra implica muchas cosas. Por eso que Efesios es una cosa en expansión. Efesios 1 es una cosa que uno la puede leer 100 veces a lo largo de los años, y tú dices, ¿en qué es esto? ¿Qué estoy viendo acá? Habla de la herencia, ¿ya? Habla de un propósito, habla de que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero dice que es las arras. Arras es como la garantía, como que algo te dan, pero que te dice, sabes que esto es como el principio. Hay más. Habla del poder que operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos. Y este poder, esta potencia, opera en los hijos. Porque aquí también habla de que somos posesión adquirida, que hemos sido predestinados como hijos. Y todo esto en aquel. Entonces, yo estoy entendiendo que la salud es una dimensión mucho más amplia. Es una dimensión en que el Señor reúne todas las cosas en Él. Por eso que en 3 de Juan 2 dice que, oh amado, anhelo que nosotros prosperemos en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Entonces, hay una forma en que el cuerpo se conecta con el espíritu y con el alma, y entonces no podemos apreciar completamente la obra de Cristo sin entender el diseño original. ¿Y cuál es el diseño original? Bueno, podemos ir a Adán, ¿ya? Y entender algunas cosas, y después podemos volver a Cristo
y contrastar y entender más cosas. Al principio en Génesis dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Ya? Entonces vemos un Dios que es un Dios único, integrado, un Dios que no es fraccionado, y así creó Dios al hombre. No, Dios no lo hizo fragmentado. La fragmentación que ocurrió en el hombre es producto de la caída. Entonces nosotros fuimos creados o escogidos desde antes de la fundación del mundo. Éramos espíritu en Dios, ¿ya? Y en el momento de Dios de crearnos, aún hoy en día, cuando Dios sopla en el vientre materno, lo que se produce es que hay un alma. Al entrar el espíritu hay un alma que se empieza a desarrollar y un cuerpo que se empieza a tejer. Hay tres ámbitos que están plenamente, digamos, interrelacionados, ¿ya? Fuimos diseñados entonces a su imagen, conforme a su semejanza, con la capacidad de ejercer dominio y autoridad sobre la creación. No de enseñorearnos, ¿no es cierto? Porque enseñorearse de algo tiene una connotación más negativa. En cambio, dominar o ejercer dominio tiene que ver más bien con la mayordomía, ¿ya? Sobre la creación, pero también sobre nuestra vida. Entonces, pensemos un poco cómo se veía Adán o cómo funcionaba el espíritu, su alma y su cuerpo. No está muy descrito en la palabra, pero entendemos que, por ejemplo, Adán podía transitar en dimensiones naturales y espirituales en forma simultánea, ¿verdad? Sin mucha limitación. Podía entender las cosas sin estudiar. Podía saber lo que estaba pasando con los animales. Podía conocer qué nombre tenían los animales y asignárselo. Podía interactuar con el bosque, con el reino vegetal, animal, mineral, sin limitación. Ese es un diseño tremendo, ¿ya? Y no había fragmentación. Aunque habían componentes distintos en su espíritu, alma y cuerpo, hay anatomía. Quizás nosotros hoy en día, cuando hablamos de anatomía, inmediatamente nos viene la imagen de un cuerpo, ¿no? Con distintas partes, órganos, con fisiología más o menos conocida. Hay que entender que aún hoy en día la fisiología del cuerpo humano es un misterio y cada día se siguen descubriendo cosas nuevas. Y anatomía del alma, bueno, la habrán visto ustedes también, ¿no? Hablar de la emoción, el corazón. ¿Dónde está el corazón? ¿Está en el alma? ¿O está entre el alma y el espíritu? Anatomía del alma también, del espíritu ha hablado mucho la hermana Ana Méndez, ¿no? Lo que compone el espíritu, etc. Pero esto era todo, imagínense, Adán, entonces la naturaleza interactuando con él y tenía frente a Adán y podía ver a Dios, podíamos ver a Dios. Bueno, eso es un diseño tremendo, original. Entonces, al entender la magnitud de eso, también podemos entender la magnitud de la caída y de lo que esto produjo a distintos niveles, espíritu, alma y cuerpo, cómo se desconectó, cómo se fragmentó todo. Una de las características que se daba en el cuerpo, desde los inicios, era la cantidad de años que vivían, ¿ya? Adán, 930 años, Set, 912, Enos, 905, así, por parte baja, ¿ya?
El que menos vivió ahí de esos primeros fue Enoch, 365, porque caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero se lo llevó de verdad, o sea, desapareció de la faz de la tierra, pasó a otra dimensión. No que su cuerpo quedó botado ahí, o sea, espíritu, alma y cuerpo a otro lado. Perdió su cuerpo. No perdió su cuerpo, se fue. Matusalén, ¿no? 969. Y empezó a bajar la expectativa de vida, ¿ya? Abraham 175, siento el patriarca, uno diría, pero ¿por qué el patriarca vivió menos que otro más antiguo? Dios habiéndole dado la promesa, etcétera, Dios habiéndolo escogido, etcétera. Bueno, en Génesis 6:3 dice, el Señor dice, mi espíritu no permanecerá o no contenderá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Le puso un límite al cuerpo. Dios limitó. ¿Qué significa eso para nosotros hoy en día en nuestro cuerpo? ¿Qué significa ese límite en la dimensión de Cristo, en la obra de Cristo? Son interrogantes que yo me he preguntado. ¿Ese límite fue para ese entonces? ¿Ese límite fue alterado cuando el Señor dice consumado es en la cruz? El Señor vivió 33 años solamente y cumplió lo que tenía que hacer en esta dimensión. ¿Al Señor le importa nuestro cuerpo? ¿Le importa que vivamos mucho tiempo? Entonces, son cosas que vamos a tratar de ir viendo. Salmos 90 dice, ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Consumimos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestros años son 70 años y en los robustos 80 años. Otros límites aparecen por ahí. David, siendo entendido, pone otros límites. Ahora, desde esos límites tan altos de sobrevida, empezó a declinar. Después 120, 80. Pero eso era alto, 80. Hoy 80 tienen muchos países desarrollados. Después ustedes ven que en la historia, por distintos factores, Edad Media, las pestes, guerra, etcétera, la sobrevida era 40 años. Los hombres vivían 40 años, a lo más, digamos. David, con todo el entendimiento, adorador, digamos, entendemos David adorando día y noche. Vivió 70 años. 70 años. Salomón, que se farrió varias cosas, 80, 10 años más que su papá. Pedro, con la revelación del Señor, 64. Pablo, 60. Bueno, la mayoría de ellos murieron a cierta edad, fueron martirizados. Se supone que Juan fue el único que murió de muerte natural, 95. Bastante bien. Sería un longevo, un gran longevo en ese tiempo, imagínense. Hoy en día, con todos los avances, hay algunas zonas, digamos, donde se puede llegar a vivir 100 o más años. San Francisco de Asís. Un hombre entendido, con revelación, se humilló delante del Señor. Él pudo penetrar en dimensiones en las cuales él operaba con la naturaleza, era trasladado por el viento. 45 años, ¿ya? Hitler, 56. El mayor asesino del siglo XX, Mao, 82 años.
probablemente lleno de iniquidad, sin conocer a Dios. Pero entonces la longevidad, la salud del cuerpo es algo más complejo que solamente entender que somos hijos de Dios, ¿ya? Los países con mayores expectativas de vida hoy en día, si listamos del 1 al 12, estaría Mónaco, 87 años, Hong Kong, 85, Macao, 85, muchos asiáticos, Japón, 85, Liechtenstein, 84, Suiza, 84, España, 84, Canadá, 83 años, Chile, 81. Después viene Costa Rica, 80, Puerto Rico, 80, Estados Unidos, 79. Estamos en el 9º lugar. Así que dele gracias al Señor por nacer acá. Dame la siguiente. Ya la viste. A lo mejor lo han visto ustedes. Hay un reportaje que se llama Las Zonas Azules, ¿ya? Hay por lo menos 5 zonas que se han descrito ahí. La isla Okinawa, en Japón, en Cerdeña, en Italia, Costa Rica. Son lugares como bien específicos. Una isla en Grecia, en Loma Linda, en California. Y donde se han concentrado grandes longevos, ¿ya? En general, es habitual encontrar gente mayor de 100 años, ¿ya? ¿Cuáles son las características de esta zona? Una actividad física moderada, pero constante y persistente, ¿ya? Hay un propósito en la vida, ¿ya? Entonces, hay algunas cosas aquí que son como luces, ¿no? El manejo del estrés, ¿ya? Son zonas donde en general la gente no se estresa, ¿ya? Esto podríamos ponerlo entre paréntesis cuando el Señor nos dice que entremos en su reposo. Podemos ir viendo que hay que en estos conceptos, que en estas características hay como claves, ¿ya? que afectan directamente a nuestro ser. La actividad física, por ejemplo, lo primero que hemos mencionado, no se nombra mucho en la Biblia porque en los tiempos antiguos era lógico, ¿ya? El pastoreo, la agricultura, los viajes. Todos los discípulos cuando caminaban con Jesús eran grandes marchas, o sea, obvio que tenían más de 10.000 pasos por día. Entonces, no es algo que era parte de su forma de vivir, ¿ya? Que no es como hoy en día. Hoy día se le da énfasis porque claramente estamos con menor actividad física, constante, persistente, ¿ya? En estos países, muchos de estos países asiáticos, las personas están mucho tiempo así, en esta posición, así, gran parte del día hacen sus cosas así, y esto genera muchos beneficios, ¿ya? Desde el punto de vista metabólico y sobre todo para la parte central del cuerpo. Lo segundo, un propósito en la vida. O sea, se ha visto que en estas comunidades tienen un propósito bien claro y eso les da un motivo para levantarse cada mañana. Es como algo vital en ellos, ¿ya? Entonces, incluso uno podría decir los malvados, la gente mala, ¿ya? Puede que tenga un propósito en la vida y eso le da fuerza, le da ánimo para levantarse cada mañana y enfrentar las cosas. O sea, lo peor que puede hacer, o sea, el inicio probablemente de una depresión, de algo que te tumba, es no tener un propósito, ¿ya? Para respirar en las mañanas, para agradecer, ¿ya? El estrés, como lo dijimos, es decir, hay cosas que son del pasado y que bueno, que hay que soltarlas. Las cosas que vienen en el mañana, mejor no afanarse por ellas, como decía Jesús, ¿ya? Y entonces, y como dice Emerson, vive el presente, ¿ya? Sé consciente de la presencia del Señor. En el fondo, ellos aplican cosas que hemos estado entendiendo, ¿ya?
la iglesia del Señor, pero ellos la llevan aplicando decenas, centenas de años. ¿Ya? Me acuerdo que entrevistaban a una viejita y decía, ¿usted por qué? Y yo soy feliz, decía ella, o sea, en relación al estrés. Yo no me enojo con nadie. Y si me enojo, perdono rápido. Una persona que habitualmente son de cultura que no son cristianas. La dieta, o sea, una dieta moderada en calorías, donde practican ayuno, ¿no? En forma como habitual, no el ayuno religioso, entre comillas, ¿ya? También mantienen un hábito de comer, por ejemplo, comen hasta saciarse. No sé cómo lo logran, pero ellos dicen que comen hasta 2/3 de su capacidad. Sí, probablemente cuando estamos comiendo y tú sabes que viene el postre, trata de dejar espacio. Entonces, oye, muchas veces decimos no, si para el postre es como que hay un espacio extra siempre. O sea, evitar los excesos. Una alimentación, yo siempre pienso, y eso ya hace un tiempo, que la mejor comida es la que Dios ideó, ¿ya? Y entonces desconfía de la comida que no ha sido creada por Dios. Entonces, hay comida que el hombre ha modificado y que puede ser beneficiosa, por ejemplo, ¿ya? Algún batido proteico que en base a pocos ingredientes, ¿no? En esto ya se ha reconocido a nivel mundial, digamos, hay una clasificación de alimentos que se llama NOVA, grado 1, 2, 3, 4, entonces debemos comer grado 1 y 2, ¿no? No procesado o mínimamente procesado, ¿ya? Y grados 3, 4 son muy procesados o ultra procesados, evitarlo. Esto ya está demostrado. Entonces, cuando Pablo le decía, tengan cuidado con lo de la comida en el sentido de dar recomendaciones, cuida al débil, ¿ya? No discutas acerca de comida, come con fe, ¿ya? Porque si tú no comes con fe, estás mal, o sea, porque no se puede hacer nada sin fe, porque todo lo que no procede de fe es pecado. Podemos comer con problemas de conciencia, ¿ya? Pero si tu hermano es débil, tú puedes ceder, ¿ya? Tú puedes ceder, tú puedes. Y esto hay que administrarlo de una forma sabia, porque dice que la obra de Cristo en tu hermano no sea estropeada, no sea destruida por tu intransigencia, o porque tú puedes imponerle a una persona, sabes que no, comer eso no es bueno, comer eso te va a hacer mal. Pero cuidemos, ¿no? Entonces Pablo decía, yo tengo libre conciencia, yo tengo fe para comer de todo. Pero, ojo, comer de todo en ese tiempo, ¿de qué estamos hablando? Ese es el problema, esa es la diferencia, ¿ya? Probablemente están hablando de no procesado o mínimamente procesado, ¿ya? Y tenía que ver también un poco con comer carne y verdura, ¿me entiendes? En esas culturas, ¿ya? Algunos pensaban que comer carne era malo y otros comían solamente verdura. Entonces, está eso. Bien, pero así en términos generales, la dieta como estilo mediterráneo es como la dieta más sana. Ya se ha demostrado científicamente, ¿ya? Que es predominio de cosas naturales, puede incluir carne, ¿ya? No en exceso, ¿ya? Otra cosa es que son gente que en general no tiene adicciones, ¿ya? O sea, estamos hablando de tabaco, droga, alcohol, ¿ya? Claro, en algunas zonas mediterráneas sí se puede tomar un poco de alcohol, pero tampoco en exceso, ¿ya? Es importante, ¿ya? Tener fe. Esto es parte de lo que se ha visto, digamos, que impacta a estas comunidades.
O sea, compartir creencias, ¿ya? Esperanza en el futuro, ¿ya? Actividad religiosa, ¿ya? Son factores que se repiten en estas comunidades. Y lo otro importante es la vida familiar, ¿ya? Y social, vínculos verdaderos, que haya una red, ¿ya? De contención familiar, vivir con alguien, cuidar, pero también ser cuidado, ¿ya? Y se ha visto que se ha comprobado que quienes son parejas viven más que los hermanos que son solos, ¿ya? Una esposa tiene mayor esperanza de vida si su esposo es longevo. Así que eso es bien importante, ¿ya? Esto indica que no solamente... en esas mismas zonas, por ejemplo, una esposa con un esposo longevo, ella vive más que su hermana. Entonces, la parte genética no lo es todo. Los vínculos son importantes para el cuerpo, para la longevidad, ¿ya? Y también es muy importante que un lugar reservado para los ancianos. Me acordaba de la honra, ¿ya? Entonces la caída produjo muchas cosas. Y me venía ese pasaje que dice: porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, cuerpo, la codicia de la carne, el cuerpo, la codicia de los ojos, el alma, ¿ya? Cuerpo afectado, alma afectada, la soberbia o la vanagloria de la vida, el espíritu. Han sido tocados las tres cosas, no vienen del Padre, sino los del mundo. Entonces, los sentidos fueron cautivados, ¿ya? Vio que era bueno para comer. Ahora, ese vio que era bueno para comer, Eva, Adán, ¿era un problema del cuerpo? ¿Era un problema del alma? ¿O un problema del espíritu? Es un problema del ser completo, ¿ya? Adán y Eva comieron un fruto físico o espiritual. No se puede separar. No se puede separar. Romanos 2:7. Romanos 2:7 dice que Dios le da vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pasa que la siguiente. Pasa la siguiente. Acá. Dame la anterior. Voy a anterior. Voy a mencionar algo acerca de las sanidades de Jesús, ya antes de tocar esto. Porque cuando Jesús hacía eso, Jesús ministraba al ser en forma integral. Y de hecho, cuando Juan estaba en la cárcel y mandó a discípulos a preguntarle: ¿realmente eres tú el Mesías, el que había venido? ¿Cómo le respondo bien a Juan esta palabra? ¿Cómo confirmo su fe? Ya, díganle esto: los ciegos ven, los leprosos son sanados, los paralíticos andan, y el evangelio es predicado a los pobres. Díganle que yo hago todo, que el reino de Dios, que yo soy, que todo está junto, que no vengo solamente a darle una esperanza para el futuro, ¿ya? Yo vengo a manifestar hoy el reino integral. Eso es muy importante. Es por eso que Romano dice, pasa la siguiente: vida eterna, ¿ya? Vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es Jesucristo. Jesucristo. A nosotros se nos ha dado la vida eterna, Jesucristo. A los que perseveramos en hacer el bien y buscamos gloria, honor e inmortalidad, que son ámbitos del reino.
¿ah? Y gloria tiene que ver con nuestro espíritu. ¿Ah? Los ángeles que dejaron su posición, su dignidad, es porque se apagó la gloria en ellos. Aquellos que nunca fueron, como decía Pablo, aquellos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros permanecerían, es porque no hay gloria en su espíritu. Mira, un ser humano, un hijo de Dios, aunque todavía no ha llegado al conocimiento que es hijo de Dios, porta gloria en su espíritu. Está dormido, pero hay gloria adentro. O si no, no podría estar vivo. La gloria es la parte del Señor que está en nuestro espíritu, ¿ya? Y esta gloria se abre paso al alma, pero puede fluir a través del alma cuando el alma está bebiendo honor, que tiene que ver con lo que tú estabas hablando acerca del honor. Y la gloria y el honor del espíritu y del alma que producen el cuerpo, produce inmortalidad. ¿Por qué está hablando de que buscamos gloria, honor e inmortalidad? Porque son ámbitos del reino. Estas tres cosas, cuando se fusionan, eliminan la fragmentación de nuestro ser. Jesús operaba en esto. De hecho, cuando Jesús tuvo que venir, ¿ya? De hecho, es muy importante, cuando Jesús tuvo que venir, claro, Él se despojó de la gloria. Se despojó de la gloria para empezar a vivir todo el proceso al revés. Tuvo que entrar en carne. De hecho, para Dios es tan importante el cuerpo que dice que si un espíritu no confiesa que Jesús vino en carne, no es de Dios. Dios no abandonó el cuerpo. Dios nunca abandonó el cuerpo. De hecho, Dios peleó por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué los ángeles pelearon por el cuerpo de Moisés? ¿Qué importancia tenía? Los profetas le dijeron a Eliseo: oye, hay 50 varones, vamos a ir a buscar el cuerpo del profeta. El espíritu lo había tirado por allá. No lo encontraron. Entonces Eliseo le dijo: yo sabía que no lo iban a encontrar. ¿Para qué insistieron? El cuerpo fue sacado. Ahí. ¿Por qué el cuerpo era importante para el Señor? De hecho, tuvo que profetizar sobre el Mesías de que sus huesos no iban a ser quebrantados. Podrían haberle quebrado las piernas. De hecho, hay un respeto incluso sobre los cadáveres en nuestras conciencias, digamos. ¿Ya? Entonces, por eso, alguien que va a hacer algo con un cadáver, que va a usar un cadáver para cualquier cosa extraña, es como visto, hay un respeto por el cuerpo. Juan 17 dice, 22 al 24, yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros. Nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que me amaste. Dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado. Corintios dice, 1 Corintios 15, 40, dice, hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una en verdad es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra en gloria. ¿Te acuerdan de Daniel? ¿No? Que los que enseñan justicia en la multitud serán como estrellas que brillarán a perpetuidad. Bueno, cada uno de nosotros porta gloria en nuestro espíritu. ¿Qué pasa con el alma, el honor? Esto es
eres mi hijo amado y me complazco en ti. Esto trae honor. Segunda de Pedro 1:17. Miren, hasta Jesús necesitó esto. Dice, porque cuando recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue dirigida de la majestuosa gloria esta voz: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan en la transfiguración? Cuando dice que Jesús estaba orando y cuando oró su rostro empezó a cambiar. Miren lo que pasa en el cuerpo cuando la gloria se empieza a manifestar. Empieza como... Pero fueron estas palabras que salieron de la nube. Este es mi hijo amado, a él oíd. Su cuerpo resplandeció, hasta su vestidura. Todo cambió. ¿Ya? Estaba gloria y honor. ¿Ya? Espíritu y alma de Jesús siendo impartido por el Padre, por la voz del Padre. Hasta su cuerpo empezó a experimentar un cambio. No había en el alma de Jesús, no había nada en el alma de Jesús que impidiera que la gloria fluyera libremente y recorre estas tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo, produciendo cambio. Salmo 8:5 dice: lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor. El que va tras la justicia, dice Proverbios 21, y la misericordia haya vida, prosperidad y honra. Vida, prosperidad y honra. Tesalonicenses 1:4:4, que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y honor. Cuerpo, inmortalidad. Es por eso yo no le... Cuando hay gente que invierte millones y millones de dólares en buscar curas para vivir más. Hoy en día se está haciendo. Ya hay todo un movimiento de los metahumanos que están tratando, se inyectan cosas. Claro. Es un cuerpo tratando de volver al diseño original, sin un espíritu y un alma transformado, sin honor en su alma, y con un espíritu que no está manifestando la gloria. ¿Te imaginas Mao Zedong viviendo 800 años? O Hitler de 80. Claro, o sea... créeme que las tinieblas también tienen su agenda en relación a esto. Salmo 82 dice: yo dije, dioses soy y vosotros todos hijos de león. Sin embargo, como hombres moriréis, como cualquiera de los príncipes caeréis. Estamos viendo que el cuerpo perdió inmortalidad. Pero si el cuerpo perdió inmortalidad, pero Pedro nos estaba diciendo que nosotros, Dios nos da la vida eterna a los que buscamos gloria, honra e inmortalidad. O sea, ¿se puede buscar la inmortalidad? Dice 2 de Timoteo 1:9: la gracia que nos fue dada en Jesús el Mesías antes de los tiempos eternos, pero ahora manifestada mediante el aparecimiento de nuestro Salvador Jesús el Mesías, el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Vida e inmortalidad. 2 de Corintios 5. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, ya es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y estando así, o sea, en esta condición, con este cuerpo, gemimos,
anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Esto es lo que el Señor ganó. Pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos. Porque los que aún estamos en este tabernáculo, ¿ya?, gemimos con angustia, por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué pasa cuando lo mortal es absorbido por la vida? Bueno, hay inmortalidad. Lucas 20, 35 al 36. Pero los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y de la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, pues no pueden ya más morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Esta es la obra de Cristo. Cuando el poder de la resurrección se manifiesta, se empieza a manifestar, y si somos hijos de la resurrección, lo mortal empieza a ser absorbido por la inmortalidad, por la vida de Cristo. ¿Sí? Es verdad que a veces no vamos a alcanzar a lo mejor en nuestra vida acá en la tierra, pero esto es un proceso que ya está en marcha. Esto partió cuando el Señor dijo consumado es. Ya la gloria empezó a avanzar en nuestra vida. Gloria, honra, inmortalidad. Se está produciendo. No, esto no es, hermanos, como cuando Marta le dijo, si hubiese llegado antes, Señor, Lázaro mi hermano no estaría muerto. No, el Señor no llega tarde. El Señor no llega tarde. Él es la resurrección. El primer hombre, 1 Corintios 15, Adán fue hecho un ser viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. La vida fluye desde el espíritu del postrer Adán, desde Cristo. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo hombre venido del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Romanos 8:11. Y si el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó al Mesías de los muertos, no dice que te levantará del sepulcro, dice que vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en vosotros. Entonces Cristo está reuniendo y sosteniendo todo, ¿ya? Rompiendo la dualidad entre materia y espíritu, ¿ya? Entre pasado y presente, entre cielo y tierra. Dice Hebreos 1:3 que Él era el resplandor de su gloria y la imagen y misma de su ser, y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Podemos entender entonces en este ámbito que Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin comida ni agua. No se puede entender desde el punto de vista médico. Solo cuando la fragmentación de nuestro ser es quitada, se puede producir esto. ¿Ya? Es por eso que se disputa por su cuerpo. Eliseo, con una comida y bebida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Trate de hacer eso usted hoy en día. No, solamente se logra cuando hay la fragmentación es quitada. Cuando el espíritu, el alma y el cuerpo es unido en Cristo. ¿Ya? Elías corrió más rápido que el carro de Acab. O sea, Usain Bolt, o sea, queda como, imagínate. La ropa no se gastó ni se hincharon los pies de los israelitas 40 años en el desierto. ¿Ya? Jesús fue tentado por el diablo 40 días y no comió nada en aquellos días. Dice que no tuvo hambre, que él tuvo hambre después, cuando salió del ayuno, pero no en ese momento. Jesús anda sobre el mar, con su cuerpo terrenal, anda sobre el mar. ¿Ya?
reprende los vientos, maldice la higuera. O sea, dominio, gobierno, autoridad. ¿Ya? No hay fragmentación en su ser, espíritu, alma y cuerpo. Cristo resucitado come pescado y atraviesa las paredes. En su cuerpo glorificado no se le borraron las marcas, estaba ahí. Oye, Tomás, mira, toca. Ahí está mi cuerpo, tengo un cuerpo. Llevo un cuerpo al cielo, Él, Jesús. Por eso el Padre no quería que su cuerpo que viera corrupción. Incluso en Éxodo y Número, cuando estaba hablando del corderito que tenían que comer, que no había que quebrar ningún hueso. Apocalipsis 2:17 no habla del maná escondido, hablando de un alimento que le fue dado, pero que es un alimento espiritual, pero que también servía como alimento físico. Pablo, en el espíritu, juzga a distancia un caso de inmoralidad, sin limitación. Voy para el otro lado, voy a juzgar. Los alimentos contienen información que se comunican con nuestros genes. Esto pasa. Entonces, por eso pacientes que están deprimidos, para comer chocolate. Entonces las emociones están muy relacionadas con la alimentación. Es decir, para ciertas emociones la gente se siente inclinada a comer ciertas comidas, o ciertos alimentos te producen cierta reacción. Y ahora está muy estudiado, está en investigación, todo lo de la microbiota, todos los ejes. Hay varios ejes: eje intestino-cerebro, eje intestino-piel, ¿ya? O sea, todo lo que se está produciendo o está entrando en contacto con mi cuerpo, etcétera, cómo afecta a distancia, ¿ya? Autismo, ¿ya? Hay muchas cosas en boga, ya como reconocido ya que hay investigaciones ya avanzadas en eso. Los alimentos, las emociones y las palabras hablan con nuestro ADN. O sea, nuestro ADN cambia de configuración, ¿ya? Cuando tú tienes un pensamiento, cuando tenemos un pensamiento es porque algo bioquímico y espiritual está pasando, ¿ya? Es decir, para que tú pienses de determinada forma, hay neurotransmisores físicos que tú los puedes medir, que se están produciendo en tu cerebro, en tus neuronas, ¿ya? Y eso viene codificado por algo genético. Es decir, un gen se tiene que activar, ese gen se tiene que transcribir al citoplasma, y eso va a los ribosomas y le indica qué proteína producir, y esa proteína va y libera neurotransmisores. Es toda una secuencia, digamos. De hecho, la velocidad del pensamiento no es tan rápida como la velocidad de la luz, ¿ya? Entonces, claro, en mi espíritu sí, es más veloz que la luz, ¿sí o no? Cuando Juan dice, sube aquí, en el instante yo estaba delante del Señor. Eso es más rápido que la velocidad de la luz, solamente el espíritu. Pero el pensamiento no es tan veloz. Entonces hay algo, ¿ya? Las emociones hablan con nuestro ADN, los alimentos, el ejercicio físico. Si tú haces ejercicio, sobre todo de fuerza, activas muchos genes que son beneficiosos para la salud, ¿ya? Esto era como les dije anteriormente, es un tema que tenían solucionado en el antiguo, pero claro, el sedentarismo hoy en día tenemos una labor pendiente en esto, ¿ya? Entonces, por eso Pablo decía, el ejercicio físico para nada es provechoso, pero la piedad sí. Claro, pero estaba hablando en el sentido, en relación a ello, también a una cultura griega, ¿no? Donde había una idolatría al cuerpo, ¿ya? Y entonces después pasamos por el gnosticismo, ascetismo, donde el cuerpo es malo, es pecaminoso y no importa cuidarlo o no, porque
el alma se tiene que salvar, el espíritu se tiene que salvar y el cuerpo es como un mero instrumento, ¿ya? Un ser humano puede vivir sin ingesta de alimentos hasta 70 días. Pero solo 3 o 5 días sin agua. Interesante. Entonces lo que comen nuestros sentidos, lo que comemos, nuestros sentidos, ya sea físico, imágenes, lo que escuchamos, lo que tocamos, vemos, programan, ¿ya? Dan señales, ¿ya? De salud o enfermedad a nuestro cuerpo, ¿ya? Y por eso que en la Biblia, en muchos pasajes, Dios habla acerca de las comidas, de la dieta, de qué comer, del ayuno también, ¿ya? Dios siempre está relacionado, por ejemplo, las ofrendas de Caín y Abel, ¿ya? Uno presentó una ofrenda vegetal, el otro traía un corderito, ¿ya? Noé sacrifica animales, Dios también les cambia la dieta ahí, después del diluvio, etc. O sea, es muy espiritual, ¿ya? Dios está preocupado de esto. Romanos 14 dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno puede creer que se puede comer de todo, otro que es débil come verdura, dice la Biblia textual. Ya, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Lo importante en esto entonces es hacerlo con fe y que haya una revelación personal, ¿ya? Porque tu cuerpo es distinto al mío, ¿ya? No sabemos cómo Pablo manejaba esto, pero él decía que él tenía fe para comer de todo. Incluso bebió cosas mortíferas, ¿ya? En algunas de estas parece que comió algo veneno, parece. Salen y no le pasó nada, no murió. O lo picó algo. Claro. Entonces, todo esto depende un poco de la revelación que el Señor esté trayendo. Debemos primero arrepentirnos de haber tratado nuestro cuerpo y de haber creído que el cuerpo es solamente una mera carcasa, ¿ya? Que nos sirve para movilizarnos, etc. ¿Ya? Y a veces queda como nuestro cuerpo como muy aislado, ¿ya? Y a la administración personal de cada uno, de lo que tus sentidos, de lo que mis sentidos de mi cuerpo necesitan o quieren. Y la Biblia nos dice que es templo del Espíritu Santo. Sí, ¿por qué? Es complicado. ¿Por qué dice eso la Biblia? Que es templo del Espíritu Santo. Podría haber sido mi espíritu, podría haber sido mi alma. Pero justo dijo, es templo, tu cuerpo son templo del Espíritu Santo. Y entonces, claro, a veces nos miramos y ¿cómo lidio con esto? O sea, me miro al espejo o me reflejo mi autopercepción de cómo percibo mi cuerpo. Creo que necesitamos reentender esto. Entendimiento, administración y gobierno de nuestro cuerpo. Ahora, recuerdo que Pablo estaba inmerso allí con los griegos, con todo esto del cuerpo, las olimpiadas y todo esto, ¿ya? Ahora, la mirada actual en el cuerpo está en el énfasis en lo estético, no en lo funcional. Y estamos idealizando el rendimiento físico. Hay una cultura fitness hoy en día. Entonces todo, claro, puede girar en torno a eso. O me voy al extremo de que no lo cuido nada, o como decía Javi, ¿no es cierto?, esto es extremo, o me voy al otro extremo, que digo, soy templo del Espíritu Santo, pero ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy ejercitando de esta forma? En algún momento yo creo que la fe cristiana se desconectó del cuerpo
y llevó a esta concepción dualista del espíritu y cuerpo, ¿ya? Y se concibió el cuerpo como una sede de todo lo pecaminoso, ¿ya? Alimentando a varias corrientes como el gnosticismo, ¿no? Y en la Reforma protestante, si bien es cierto, se recuperó la autoridad de la palabra de Dios, la fe, la salvación, como que el cuerpo quedó ahí. No alcanzó la Reforma a tocar la teología del cuerpo y la dimensión física del cuerpo humano. Siguió distanciada y confusa hasta la actualidad. Si tú le preguntas acerca de esto, acerca del morir, acerca de la sanidad, acerca del orar por enfermos, a otras personas, cómo entender la enfermedad física en los cristianos, hay para todo. Hay para todo. Pero una cosa es buena, una cosa es cierta, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Esto incluye nuestro cuerpo. Por alguna forma, por alguna manera, por alguna razón, Dios nos creó así, con un cuerpo. Y la obra de Cristo vino y tocó también el cuerpo. Necesitamos reconocer hoy en día que la obra de Cristo es completa. Y eso abarca el cuerpo. Ahora, el valor de nuestro cuerpo no radica en la perfección estética, sino en que fue creado por Dios. ¿Ya? Incluso aún después de la caída, estando en el huerto, estaban desnudos, se sintieron avergonzados. Dios se preocupa del cuerpo. Sacrifica un animal y con esas pieles lo cubre. ¿Ya? Cubre estos cuerpos avergonzados. O sea, Dios nos dejó en desesperanza nuestra alma, pero tampoco nuestro cuerpo. Bien, entonces debemos de dejar de movernos en estos dos extremos, ¿ya? Porque a veces nos desconectamos la fe, ¿ya? De la exigencia y demanda física. Y entonces consideramos que es peligroso, indigno o demasiado terrenal el cuidado del cuerpo, ¿ya? Entonces a veces prestamos poca o nada atención a los hábitos, ¿ya? Dormir, reposar, los hábitos dietéticos, necesidades biológicas básicas, buena hidratación, ¿ya? Y por otro lado, nos vamos en forma desmedida, ¿ya? Hacia el cuidado del cuerpo, confundiendo que nuestra identidad viene de los parámetros estéticos de este mundo. Y el Evangelio eterno considera el cuerpo. Dios se hizo carne, ¿ya? Y esto tiene que transformar toda nuestra concepción de lo que es el cuerpo humano. La plena humanidad de Cristo es una verdad clave para nuestra redención y para el consuelo en los creyentes, la esperanza a la cual hemos sido llamados. Y no solamente como una esperanza pensándolo en una esperanza futura, de claro, mi cuerpo va a quedar en esta tierra, ¿ya? Es como la esperanza que tenía Marta. Sí, Señor, yo sé que tú vas a resucitarlo en el día postrero. ¿Han visto eso? Sí, yo sé que el Señor algún día me va a dar un cuerpo sano cuando esté en el cielo. Eso es como que Cristo todavía tuviese que hacer algo más. Y no como el consumado es. No como el poder de la resurrección operando hoy en nuestros días. Al resucitar, Jesús recibió un cuerpo glorificado que muchos testigos vieron y tocaron, ¿no? De hecho, muchos sepulcros se abrieron y gente resucitó. Ahora, no sabemos, la Biblia no dice qué pasó con ellos, ¿ya? Pero a lo mejor resucitaron y nunca más volvieron. Son una muestra de que el Señor rompe, digamos, los paradigmas, que el Señor rompe este dualismo, ¿ya? A lo mejor son parte de la nube de testigos hoy en día, esos que resucitaron ahí y experimentaron el poder de la resurrección. Y Pablo eso es lo que anhelaba. Yo anhelo, digamos,
ser revestido, que sea transformado mi cuerpo. Así que debemos glorificar al Señor con nuestros cuerpos. En 1 Corintios 6 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? No sois de vosotros. No podemos hacer lo que se nos ocurra con nuestro cuerpo, o sea, porque nosotros estamos administrando algo que es del Espíritu Santo, ¿ya? Fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. O sea, está hablando de que por esto se pagó un precio de sangre, ¿ya? Y esto tiene varias implicaciones. Entonces, debemos vivir en santidad y dignidad en el cuerpo, ¿ya? Entender que no es un mero envase del alma, sino un espacio sagrado, digno, porque Dios mismo habita en él. Entonces tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Me da mucha tristeza, me impactó una noticia que se lo ahora, por ejemplo, un matrimonio cristiano en Estados Unidos. No sé si será fake news o qué, pero me pareció impactante, que tenían una bebita que estaba amarilla, porque los bebés a veces cuando nacen se pueden poner amarillo. Se llama hiperbilirubinemia, produce ictericia, y eso a veces se maneja poniéndolo en fototerapia. Y a veces hay muchas razones por qué se ponen amarillo, a veces porque no hay suficientemente leche o diferencia con el grupo sanguíneo, porque ellos no querían llevarlo al médico y estaban solamente orando por el bebé, orando, y el bebé falleció porque a veces se produce daño neurológico por eso. Entonces tenemos que entender, discernir cómo operar en ambas dimensiones. No esta cosa, esta dualidad. Debemos poder administrar sabiamente todo esto. Glorificar a Dios, ¿ya? Bueno, responsabilidad del cuidado físico, ¿ya? Si es un templo, debe evitar. Un templo no hay que contaminarlo, ¿no? Todo lo que lo contamine, lo degrade, hábitos destructivos, adicciones, excesos, ¿ya? Y un cuidado activo mediante nutrición, descanso, ejercicio adecuado, ¿ya? Yo me resistía a mucho tiempo a esto del, yo no sé si llamarlo, bueno, el Sabbat, un día de descanso, ¿ya? Y la verdad, a veces ponía, por ejemplo, ya voy a hacer consulta el día sábado en la mañana, ya, y es como que me sentía incómodo de repente. Y a veces lo hago, otras veces no lo hacía. Pero ya este último tiempo es como que el Señor me ha inquirido más, ya, aparta un día, si no puedes seguir. Y por eso estoy acá. No estoy en la consulta, estoy acá. Entonces, es importante discernirlo también en el Señor. Claro, uno puede decir, pero si todos los días son del Señor, ¿para qué estamos? Y el Señor dijo que Él hacía cosas milagrosas en el día del reposo, pero bueno, cada uno debe administrarlo, lo que el Señor está hablando a ti, a tu cuerpo. Y nuestros cuerpos tienen propósito de dar gloria a Dios. Entonces, decimos, claro, voy a glorificar a Dios con mis pensamientos, con mi alma, con mis emociones, pero también con tu cuerpo. Entonces, pregúntale al Señor cómo puedes glorificarlo con tu cuerpo. ¿Ah? A veces, entonces, claro, es bueno pasar tiempo meditando en la palabra, adorando al Señor, estando en actividades, ¿ya? Pero a lo mejor una forma de adorar, a lo mejor para ti el Señor te va a llevar, no sé, a hacer un sprint, ¿ya? de 50 metros, o a saltar 10 veces en tu posición, o hacer 5 flexiones, ¿ya? Porque hace tiempo que no utilizan los pectorales o los bíceps, y a lo mejor eso va a ser un acto de adoración al Señor. No sé, Dios te dirá que cómo tienes que honrarle con tu cuerpo, cómo tienes que cuidarlo. Pero debemos presentar nuestros cuerpos. Eso dice,
que presentar vuestro cuerpo, que es vuestro culto racional. ¿Ya? Entonces, para algunos será, sabe que para la máquina, no vaya al gimnasio 3 veces a la semana porque te está robando otras cosas, pero a otro le va a decir, sabes que hay ejercicio 2 veces por semana. Esa es la adoración que el Señor está pidiendo de tu cuerpo. Entendamos que somos una persona completa, cuerpo, alma, cuidadosamente entretejido. ¿Ya? Debemos, como dice Romanos 12, rendir todo lo que somos, sin guardarte nada. Tu cuerpo le pertenece a Dios y debemos usarlo para sus propósitos. Mayordomo, ¿ya? Nada nos pertenece a nosotros mismos porque fuimos comprados por precio. Glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Y hay una unidad inseparable. Ya todo apunta a eso. Hasta el secularismo, hermano, hasta ya gente que no conoce al Señor, ya lo está diciendo, lo están haciendo. Ya. Hay gente que se está cuidando más que nosotros. Hay gente que se cuida más que nosotros, que no come procesado, que hace grounding, ya pisa el pasto, ya, que se expone al sol en determinadas horas del día. O sea, hay tantas cosas que están ahí, claves que el Señor tiene que darnos. ¿Ya? Que hay gente que está administrando más y claro, está teniendo impacto en su calidad de vida. Bien. Porque muchas veces, al no hacerlo, al ser malos administradores, a veces acortamos, ¿no es cierto? Acortamos un tiempo efectivo en que Dios quiere hacer cosas con nosotros. Nuestro espíritu, nuestra alma está activa para servir al Señor, pero descuidamos tanto nuestro cuerpo que a veces, claro, andamos y sufrimos de dolores, limitaciones físicas, ¿ya? O incluso acortar los días que el Señor tenía destinado para nosotros en esta tierra. Así que eso, evitemos glotonería, evitemos la ociosidad, ¿ya? Hagamos un plan, porque a veces una de las cosas, por ejemplo, a mí cada uno tiene que reconocer dónde el cuerpo le cuesta más. Por ejemplo, alimentarme de cierta forma, evitar ciertas cosas, a lo mejor a mí no me cuesta nada, me cuesta poco y mi cuerpo responde bien. Pero hacer ejercicio en forma regular, a lo mejor me cuesta más. Entonces, apóyate con otra persona, con otro hermano. Así como le pides oración por determinada cosa, ayúdame a orar, porque tengo esta debilidad, porque estoy viviendo esto en mis emociones, porque tengo un desafío, en tal cosa. Bueno, a lo mejor apóyense uno a otro en ciertas estrategias para entender cómo administrar vuestro cuerpo. ¿Ya? Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados de gloria en gloria. Eso es. Qué lindo que el Señor, aún como el pariente pobre, el cuerpo, no lo dejó abandonado. No lo deja abandonado. Y por eso que el Señor en su caminar por esta tierra fue tan enfocado en sanar toda dolencia, toda enfermedad, todo espíritu inmundo, todo aquello que aquejaba, que producía dolor en las personas. Podría haber hablado solamente de salvación, de venir, arrepiéntanse, van a estar conmigo en el paraíso, etc. Pero él, en forma práctica, él estaba manifestando la salvación completa de Dios, ¿ya? Porque si no, de más están sus llagas, de más están sus heridas. Si era solamente salvarnos, podrían haberlo matado y listo, derramó su sangre. Pero dice que sus llagas, por sus llagas fuimos sanados, que Él sufrió. Y nosotros, no solamente sufre con nosotros, Él sufrió por nosotros, llevó
en sí las enfermedades, las dolencias. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre cómo administrar su habitación. Su habitación. ¿Ya? Y les quería contar un testimonio cortito antes de terminar. Estaba en la clínica para atender un paciente y me entró un mensaje de mi hermana en Estados Unidos. Entonces que mi sobrina pequeña, como 8 años, Dominique, había sufrido un accidente en el colegio. Se había caído, parece, de un columpio. Era como una rueda grande de neumático, parece. Y agarró velocidad y le pegó acá en la zona del cervical. Así que quedó semi-inconsciente, empezó a vomitar. La llevaron a urgencia, no sentía las piernas. Imagínense, columna cervical. Así que sentado en la consulta esperando que llegue un paciente y con esto, Señor, ¿qué hago? Justo el paciente no llegó. Así que por lo menos media hora tengo. Nos pusimos a interceder. Estaba la camilla ya vacía ahí. Y de repente vi como a mi sobrina en la camilla. ¿Ya? Y me levanto y en el espíritu me inclino sobre ella. Varias veces, orando. ¿Ya? Sí. De servicio de urgencia de Maryland, le iban a trasladar a Johns Hopkins para hacerle un escáner y ver qué pasaba. Así que ahí se fue con un cuello cervical y todo. Y yo le declaré que iba a caminar y a saltar. A volver a caminar y a saltar. Le dije, porque Cristo no solamente está contigo en esta situación, Cristo cargó esto en la cruz. Ya llegó al Johns Hopkins, se fue recuperando, le hicieron escáner, no había lesión. La dieron de alta esa misma noche. El otro día estaba tomando desayuno con mi hermana. No hay distancia, ¿no? Estaba lejos en Estados Unidos, pero creo que debemos volver a soñar y a vivir la obra completa de Cristo. Eso. Amén. Damos gracias al Señor por Mauricio. Creo que Él es un reformador en el área de la salud. Es un regalo del Señor poder hoy estar acá, ¿no? Recibiendo y ser edificado. Pero antes de terminar este tiempo, yo quería pedirte que puedas orar, porque hay algunos quizás que tienen alguna dolencia en particular, que han estado experimentando alguna situación de salud, y pongamos de una en práctica lo que acabamos de ser impartidos. Amén. Entonces vamos a orar. Pónganse de pie y vamos a dejar que también Mauricio pueda ministrar del don que el Señor le ha dado para sanar. ¿Sí? Y en fe nos paramos en esa libertad esta mañana. Señor, gracias, Padre, por el don inefable de Cristo. Gracias, Señor, porque tú haces las cosas de una forma más abundante de lo que entendemos, de lo que pedimos. Te adoramos en esta mañana. Te adoramos por la sangre de Cristo. Te adoramos por las llagas de Cristo. Te adoramos por esa cruz, Señor. Pero te adoramos también por el poder de la resurrección, Señor,
que operó en Cristo Jesús y que viene, Señor, y que está disponible en forma gratuita, que está operando, Señor, en los hijos de luz. Gracias, Señor. Quita toda fragmentación en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Reúne todas las cosas en Cristo. Reúne todas las cosas en Cristo, Señor. Señor, lo que estaba fragmentado, Señor. Señor, esa dolencia, Señor, que lleva años, Señor, con una esperanza futura que es vaga. Señor, esa dolencia, esa enfermedad, Señor, esa limitación en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Señor, que reciba, Señor, la visitación, Señor, de tu revelación, de la luz de Cristo. Consumado es, consumado es, consumado es. Sea la luz, sea la luz, sea la luz. Señor, que tu gloria se abra paso, Señor. Que tu gloria se abra paso, Señor. Desde el Espíritu, Señor, de cada hijo, Señor. Que tu gloria emerja, Señor, llenándolo todo. Cuando comenzaste a orar y tu rostro cambió, Señor. Y tu rostro comenzó a cambiar. Señor, que nuestra oración empieza a afectar, Señor, nuestra mente. Empieza a afectar nuestras entrañas. Señor, porque muchos de los milagros, Señor, que tú hiciste en la tierra fue porque tus entrañas fueron conmovidas. Fue porque tus entrañas, Señor, fueron llenas de tu misericordia, Señor. Oh, Samaracasaya Coste. Y Remaseya Setikia Maso. Y Marrabasendira Tabasekiba. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no te has olvidado ni de un cabello de nuestra cabeza. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Que tus alas, Señor, traigan sanidad, Señor. Que tus alas traigan, Señor, liberación, Señor. Liberación, Señor. Sanidad, Señor. Salud, Señor. Salvación completa, integral, Señor. Porque somos en ti y para ti, Señor. Todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo, reunido, Señor, en ti, reunido en Cristo, Señor. Ni una célula, Señor, de nuestro organismo, ni una célula de nuestro organismo queremos que quede fuera, Señor, de tu dimensión, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.